Mire, el problema con cristianos hoy en día es que no leen la Biblia. Es el problema. Y peor, los pastores no leen la Biblia. No están estudiando, no están escudriñando, no más enseñan doctrina de su denominación. No más. Desafortunadamente muchos andan en la ignorancia hasta que Dios abre sus ojos, pero este solamente va a ser un remanente. No esperamos un gran avivamiento, no lo esperamos. No va a haber un gran avivamiento. Sí, Lori. En versículo 11, voy a terminar 10, como las que están en la tierra. 11, en él mismo, o en él asimismo, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el diseño de su voluntad. Otra vez, ¿cuántas veces Pablo menciona la voluntad de Dios en estos versículos? Como 4 veces, yo creo. Que él dice beneplácito de él, de su voluntad, de su voluntad, de su voluntad. Entonces no tiene nada que ver con el hombre. Bueno, solamente para recordarnos, Romanos, creo que es 9:16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Este es lo que estamos mirando en Efesios 1, capítulo 1 del versículo 1 al 11, que no tiene nada que ver con el hombre, tiene todo que ver con Dios. Entonces, en versículo 11, yo quiero mostrarles esta palabra propósito, donde dice predestinados, porque ya miramos prorizo, conforme al propósito. La palabra propósito es protesis, pro y tesis de tithomai. Y esta palabra pro es antes, como ya sabemos, tithemai, lo voy a escribir para que lo vean, tithemai, ¿ok? Tiene TH en el medio, tithemai. Y entonces, si esta palabra es colocar antes. Otra vez, cada vez que nosotros miramos aún en español, la palabra pro es antes. Es antes. Es un prefijo que nos habla del tiempo. Antes. Recuerden esto. Cuando miramos pro, entonces conforme al propósito, algo colocado antes, lo voy a mencionar miles de veces porque para nosotros, recuerden, estamos estudiando la doctrina que seguimos según las Escrituras. Y si las Escrituras me dicen que Dios hizo algo antes, tengo que preguntar antes de qué. Y si dice antes de la fundación del mundo, obviamente estamos hablando de antes, en el tiempo de la eternidad pasado, estamos hablando de antes. Cuando hablamos de después del mundo, en la Nueva Jerusalén. Entonces, hay un tiempo, un periodo de no sé cuántos miles de años en total, pero hay un tiempo desde que Dios inició todo en Génesis y va a terminar con todo en el libro de Apocalipsis capítulo es 12, yo creo, donde dice que Cristo va a venir al mundo y poner sus pies sobre el mundo y habla del fin de tiempo. No va a haber más tiempo. Entonces vamos a ver más adelante que no hay un reino milenio después de la venida de Cristo. Muchos hablan de un rapto y hablan de que los cristianos se van a ir y durante este periodo de 1000 años que va a haber unos 1000 años de caos y pues todo lo malo y Cristo viene y destruye el mundo y los suyos van a reinar con él para la eternidad. Este periodo de tiempo que lo llaman dispensación no existe.
Cristo dijo, cuando yo vengo y echo fuera el yo, demonión, de ti, establezco mi reino en ti. Cuando Cristo ascendió a los cielos en el libro de Mateo 28, versículos 18 al 21, Él salió del mundo, le dio a Pedro las llaves para abrir los cielos, primero a los judíos. Este es el libro de Hechos, capítulo 2. Segundo, a los samaritanos. Perdóname que no recuerdo el libro en Hechos. Y tercero, a los gentiles. Empezando con con un italiano, un soldado, centurión, empezando con él. Entonces, también en el libro de Hechos. Creo que era Hechos capítulo 10, si recuerdo bien. Y entonces, entre capítulo 2 y capítulo 10, Pedro, que tenía las llaves, Cristo le dio las llaves para abrir los cielos a estos tres grupos, se lo abrió. La gente, pues, Dios obraba en las vidas de estas personas, se arrepintieron y reconocieron que Cristo es el Mesías. Y entonces, en ese tiempo, Cristo ya estableció su reino. ¿Cuánto fue esto? En la primera época, si hablamos del hecho de que Cristo vivió 33 años, Él fue matado, empezó su ministerio a los 30 años, le pusieron en la cruz a los 33 años, o Él fue a la cruz voluntariamente en los 33 años. No sabemos si es, porque no hay un año cero. Muchos saben que Cristo o nació en 6 o 4 antes de la era cristiana. Entonces muchos dicen antes de Cristo, pero es antes de la era cristiana. ¿Ok? Entonces, Él murió, vamos a usar 4, Él murió como a los 39 años, 29 años durante la era cristiana. ¿Ok? Ya estamos en 2017, menos 29, son 1900, ¿qué? 88, ¿verdad? 88. No hemos pasado 2000 años desde Cristo. Y Cristo dijo que va a reinar con su gente no 1000 años, dijo Kilioi. Esta palabra es como se termina aquí con O y la I, es plural. Para los griegos, 1000 no es plural, es uno. 2000 es donde empezamos con plural. ¿Ok? Entonces, cuando dice que Satanás va a estar atado por 1000 años, debe decir unos miles y mejor 2000 o más. Pero es más probable que esta palabra es muy específica y habla de 2000 años. La razón es porque Cristo dijo que iba a reinar con su gente y volver, y vamos a tener tiempos como estamos entrando ahorita. Y entonces, y si Pedro dijo en el libro de Hechos capítulo 2, no sé dónde lo escribí, en Hechos 2, si Pedro dijo, lo que está pasando es señal de lo que es cumplimiento de la profecía de Joel acerca de los fines del tiempo. Si Pedro pensaba en el año 29 o lo que sea, que eran los fines del tiempo, ¿ustedes creen que nos quedan mucho más fines del tiempo? Creo que no. Entonces, por eso cuando hablamos de estas cosas, hablamos del principio y fin, no del principio, rapto y fin. Entonces, porque no concuerda con las escrituras. Ok, entonces la palabra protithemai habla de colocar antes.
Es una postura pasivamente horizontal y se traduce destinar, entre otras cosas. Entonces la palabra propósito habla de destino o destinar algo. Prótesis habla de destinar algo. Habla del hecho de que todo fue colocado por Dios antes del tiempo. Entonces, cuando hablamos de predestinación, ¿qué quiere decir? Dios destinó cosas antes del tiempo. Este es predestinar. Entonces es hacerlo antes. Pro-orizo en el griego. La otra palabra que quiero mostrarles ahorita, y vamos a terminar esta mañana, aun si vamos un poco más largo en el tiempo, porque esta es la última cosa. Donde dice aquí, según el diseño de su voluntad. Okay, yo quiero enfocar en esta palabra. En inglés es propósito, en español es consejo, pero la palabra en griego es boule. Y obviamente yo no sé si estoy pronunciándolo bien, pero así se escribe, boule. Entonces, esta palabra se traduce voluntad o consejo. La definición más correcta es volición, que es un acto de su voluntad. También habla del poder para hacer sus propias decisiones. Un plan resuelto, el plan de Dios que es inmutable, el arreglo con propósito, toda circunstancia física, lo cual garantía que todo escenario de la vida obra según su propósito eterno, demostrando que Él es soberano sobre toda la historia. Entonces, Él tiene su voluntad, pone en práctica su voluntad desde antes de todo escenario de la vida obra según su voluntad. Entonces, déjame ponerlo en la palabra más sencilla. Nada pasa por casualidad. Todo pasa por obra de Dios. Así es. Este choque que acaba de pasar entre aquí y Sonoita anoche, un pickup y un carro frente a frente, se chocaron, 3 personas se murieron. Este es según la voluntad y propósito de Dios desde antes de la fundación del mundo. No es por casualidad. Es su plan, su propósito. El fin es para traer gloria y honra a su propio nombre. No más. Nada pasa por casualidad. Absolutamente nada. Nada. Esta palabra lo declara. Si uno quiere estudiar esta palabra a lo profundo, por favor, adelante, van a ver lo que estoy diciendo es verdad. Boule habla del hecho de que Jehová tenía un plan y un propósito diseñado mucho antes, la eternidad antes, de la fundación de la tierra, en los cuales todas las cosas han sido arregladas para trabajar según su voluntad. Todo el escenario que pasó en mi vida desde mi nacimiento, porque Él me conoció en el vientre de mi mamá, el hecho de que Ricardo número 1 y Alma se juntaron sexualmente, no fue por casualidad. Es porque Dios quería traerme a este mundo por medio de ellos. Todo lo que pasó en la vida viviendo con ellos, todo el lugar donde vivieron, de hecho, vamos a Hechos 17:26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitan sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado. Entonces este es antes el orden de los tiempos, la palabra economía, y los límites de su habitación. ¿Hasta dónde vamos a vivir?
hasta la morada, hasta donde ustedes vivieron toda la vida. Dios lo predestinó, preordenó, prearregló. Puso en moción un acto de su voluntad. Tú viviste en la casa donde Él quería que tú vivieras. No tenía nada que ver con tu mamá y tu papá y la decisión que ellos hicieron, porque Dios lo puso en su mente hacerlo. El hecho de que yo nací en San José, California, el 5 de septiembre de 1962, no recuerdo la hora, no es por casualidad, es porque Dios lo diseñó así desde antes de la fundación del mundo. Yo nací en el momento, yo tomé mi primera respiración del aire afuera de mi mamá, exactamente cuando Dios lo propuso. No más, no menos. Vamos a morir exactamente en el momento que Dios decide para nosotros. No debemos engañarnos pensando que lo que hacemos es porque lo decidimos. Y si las decisiones malas que hemos hecho llevan a bien o mal, es según su plan. ¿Sí me explico? El hecho de que tú escogiste, según tu criterio, un hombre malo para casarte con él, fue el propósito de Dios para enseñarte que tú escoges por medio de tu carne. No debemos engañarnos. Piénsalo bien. ¿Quién puso el árbol en el jardín? ¿Quién? Jehová. ¿Tú crees que Jehová no sabía que Adán y Eva iban a ser tentados por tener este árbol en el jardín? Sí. Entonces Dios tienta al hombre. Sí. No olvides Deuteronomio 8. Podemos ver a través de todas las escrituras que Dios puso pruebas. Llámalo prueba. Dios puso pruebas, el árbol, obediencia, seguir otros dioses, sea lo que sea. Puro prueba tras prueba para ver dónde está nuestro corazón. Britney, Brandon, Alba, Nora, nosotros, ustedes, cuando nosotros hacemos decisiones que al fin terminan en desastre, es porque Dios estaba poniéndonos a la prueba en el principio. Muchas veces hacemos decisiones pensando, no, pues esta es la voluntad de Dios, estoy haciendo correcto. Es su voluntad, pero muchas veces no estamos haciendo correcto. Es porque Dios quiere usar la situación para mostrarnos que somos malos. ¿Sí me explico? ¿Qué dice Romanos 8:28? Todo funciona para el bien de los que le aman. Entonces, qué bien. Me enseña que hago decisiones basadas en mi carne, pero usa la situación para cambiarme a mí. ¿Sí? Es lo que estamos mirando en Boule. Todo es parte del escenario que Dios escogió desde antes del tiempo. El hecho de que hicimos lo que hicimos es parte de su plan. Pero ¿cuál es el propósito? Mostrarme a mí cómo estoy equivocado. Mostrarme a mí que mis propósitos no son sus propósitos. ¿Sí? Quiero leer una vez más esto. Yo sé que es tarde, pero quiero terminar. Boule habla del hecho de que Jehová tenía un plan y un propósito diseñado mucho antes de la fundación de la tierra, en los cuales todas las cosas han sido arregladas para trabajar según su voluntad. Cada escena, cada persona, cada brote de ébola, cada hambre, cada guerra, cada nacimiento y cada muerte, cada accidente, cada creyente y no creyente, todo fue preordenado. Todo fue preordenado. Bueno, es todo por mientras. Y como siempre digo, que Dios haga su voluntad en la vida de usted. Y si Él desea que estemos juntos la semana próxima, nos vemos. Chao.